Era de noche. Escuché que alguien tocaba una reja en la calle, a unas casas. Luego tocaron en la reja de enseguida. Finalmente tocaron en la mía. Me acerqué para ver quién estaba ahí en esa calle oscura y desierta, para ver si se trataba de esa extraña mujer que me habían dicho. Hola comunidad, yo soy de Cuba, de un pueblito cerca de Remedios en Villa Clara. Ahora vivo aquí en Orlando, Florida, y la verdad extraño mucho como antes, cuando vivía en la isla, o incluso ya después en Miami. Siempre había gente con quien compartir historias como esta. Aquí mis amigos del trabajo son muy buenas personas, pero no es lo mismo. No tienen ese gusto por sentarse a oír algo así. Supongo que es parte del encanto latinoamericano. Esto que voy a contarles me pasó cuando era niño. Mi mamá estaba enferma y me mandaron a Zulueta, un pueblo vecino, a buscar unas medicinas que era muy difícil conseguir. Yo recuerdo muy bien cómo iba feliz en mi bicicleta, muy emocionado porque las había encontrado. Cuando ya de regreso, a la mitad del camino largo y solitario entre pueblo y pueblo, se me pinchó una llanta. Bajé, seguí empujando la bici, pero empezó a llover. No, a llover no. Aquello era como un huracán. Fue entonces que a lo lejos, como a unos 40 metros del camino, vi una casita vieja como abandonada. Y vi también que un perro grande, grandísimo, iba caminando hacia allá cojeando. En ese momento pensé en acercarme. Tal vez ahí podría esperar a que escampara. Toqué la puerta, pero nadie contestó. Empujé y estaba abierta. El perro estaba adentro, echado, mirándome. No gruñía ni movía la cola. Nada. Me voy a quedar contigo, perrito. Solo un ratito, en lo que pasa la tormenta, le dije. Había un catre de esos viejos con la lona hundida y un costal roto en el piso. El perro estaba sobre el catre, así que yo me senté en el costal, cuidando la bolsa de papel donde llevaba las medicinas. No podían mojarse por ninguna razón. Eran para mi mamá. Eran muy importantes. Con el cansancio de tanto haber pedaleado me recosté y casi me quedé dormido, arrullado, porque afuera la lluvia no paraba. Y de pronto escuché algo. Un sonido bajo, como un gruñido. Abrí un poco los ojos sin moverme para que no se diera cuenta. Y entonces entendí que no era solo un gruñido. Era como un murmullo. El perro se incorporó, pero lo que se levantó del catre no era un perro. Era algo que caminaba en dos patas, alto, tan alto como un hombre grande. La silueta era la de una persona, pero la cabeza seguía siendo la de un perro. Y así con los ojos entrecerrados, sentí cómo me miraba. Vi su silueta voltear hacia mí, y sin hacer ruido salió por la puerta, hacia la oscuridad, hacia la lluvia. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero cuando la lluvia bajó un poco, me quité la camisa para envolver la bolsa de papel de las medicinas, agarré la bicicleta para empujarla y eché a andar. En el camino fue que lo escuché. Algo me seguía, al lado del camino, entre los árboles. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. No solo porque lo escuchaba, sino porque podía sentirlo. Porque podía sentir su mirada. Solté la bicicleta y corrí lo más rápido que pude. Llegué a mi casa agotado, pero con las medicinas intactas. Mi mamá me recibió con tanta alegría que, al verle los ojitos, me olvidé por completo de lo que había pasado. Fue hasta el día siguiente que fui a buscar mi bicicleta, pero ya no estaba. Hasta hoy, tantos años después, me pregunto si aquella cosa no me hizo nada porque sabía que yo estaba ahí por algo bueno, porque estaba cuidando a mi madre. Hola, soy Nazaret.
aunque todos me llaman Nas. Vivo en el Estado de México, pero actualmente estoy rentando en la Ciudad de México para estar más cerca de la universidad. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes, y solo lo he compartido con mi hermana, mi mamá, con una curandera y un amigo cercano, por la desesperación que sentí. Mis días como universitaria y foránea han sido en general buenos y llenos de aprendizaje. Además conocí a una persona muy especial con quien llevo una relación de noviazgo, Carlos. Un día nos cancelaron clases y decidimos irnos a pasar el rato en un cuarto de habitación de hotel. La tarde transcurría con normalidad. Incluso decidimos tomar un baño, pero fue en ese momento cuando todo cambió así, de pronto nada más. De repente Carlos me dijo: Nas, acabo de ver una sombra en el espejo del baño. Él es una persona atea y muy escéptica, mientras que yo soy bastante sensible a las energías, presencias y demás situaciones difíciles de explicar. Mi familia es muy holística. Mis padres tienen habilidades para contactar con seres que no están en este plano terrenal, como ánimas, arcángeles e incluso familiares fallecidos. Decidí no darle importancia a lo que me dijo Carlos, aunque ambos nos sentíamos incómodos. Comenzamos a recoger nuestras cosas para irnos, mientras platicábamos para calmar la tensión. De repente Carlos se quedó en silencio, con una expresión de miedo en su rostro, y me dijo: Nas, la verdad no sé si decírtelo, pero creo que hay manchas de sangre en el colchón. Inmediatamente retiré las sábanas. Lo que nos encontramos ahí fue aterrador. No eran solo manchitas de sangre. El colchón estaba cubierto de ella. Parecía vieja, seca, de un tono marrón oscuro, y el colchón también tenía varias puñaladas, como si alguien hubiera usado un cuchillo en ese lugar. La mayor concentración de sangre estaba justo en el área donde se encontraban las marcas. Era evidente que nadie había intentado limpiarlo, simplemente lo habían cubierto con sábanas para ocultarlo. La escena me horrorizó tanto que no pude evitar vomitar. Esa zona donde estuvimos es conocida como un punto rojo en la ciudad. De noche está lleno de trabajadoras sexuales, con hoteles baratos en varias calles. Cada esquina está vigilada por padrotes, quienes controlan el lugar. Por cuestiones de seguridad, tal vez, decidí tomar una foto de la habitación, del colchón, del entorno. Aquí fue donde las cosas se volvieron aún más extrañas. Recuerdo que fue tras tomar la foto que dejé mi celular en la mesa y corrí al baño a vomitar. Carlos me siguió para ayudarme, pero lo que pasó después nos dejó muy mal, confundidos. Decidimos apurarnos para irnos de ese lugar cuanto antes. Sin embargo, cuando busqué mi celular, no estaba donde lo había dejado. Parecía que alguien lo había tomado, pues recordaba claramente haberlo puesto en la mesa antes de correr al baño. Carlos intentó llamarme, pero en ese instante comenzaron a escucharse ruidos. Ruidos por todos lados. En el cuarto de al lado, en las tuberías, en la calle. Eran los ruidos normales. Coches, ambulancias, gritos. Pero de alguna forma en ese momento era tanto el ruido que no podíamos escuchar el timbre del celular por ningún lado. Revisamos desesperados. Revisamos el colchón. Quitamos las sábanas. Buscamos incluso en el cesto de basura, pero el celular no aparecía. Entonces decidí mirar debajo del colchón. Al levantar un pedazo de sábana que estaba medio caer al suelo, ahí estaba mi celular. Pero ¿cómo llegó hasta ese lugar? No podía explicarlo. Lo más inquietante fue que en cuanto lo encontramos, sentí que todo el ruido cesó de golpe. Era como si de pronto todo ese ruido que parecía estar ahí adentro con nosotros quedara muy lejos, y solo se quedó un silencio profundo con nosotros en la habitación. No podría explicar por qué sentimos tanto miedo, pero salimos corriendo. Aunque al principio estaba decidida a denunciar lo ocurrido, sabía que hacerlo sería arriesgado. Ese lugar está controlado por la mafia, y en México, especialmente en estas zonas, las autoridades no hacen nada. Denunciar solo pondría en peligro mi seguridad. Días después empecé a sentirme mal físicamente.
Tenía náuseas constantes y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Hablé con mi hermana, desesperada, para contarle lo sucedido. Era de noche, y mientras le narraba lo ocurrido por teléfono, les puedo jurar que las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear, como si estuviera a punto de irse la luz. De pronto la llamada se cortó, y cuando intenté marcarle de nuevo, inmediatamente sonaba como si hubieran colgado, como si no pudiera salir la llamada. Pasaron 5 minutos en los que no pudimos comunicarnos. Finalmente ella comenzó a rezar en su casa. Ella tiene las mismas habilidades, por decirlo así, que mis papás, y quizás por eso logramos reconectar. Cuando terminé de contarle, me dijo algo que me asustó todavía más. Lamentablemente, sí, ahí murió alguien. Muy probablemente una trabajadora sexual. Esa alma te vio, se te pegó, está contigo ahora. Necesitas hacer algo al respecto. 3 días después recibí una llamada de mi padre, con una noticia devastadora para mí. Un familiar muy querido había fallecido. Alguien que era como una segunda madre para mí. Alguien que siempre estuvo cuando mis padres no podían cuidarme. Esa noticia me destrozó. Tenía que viajar 3 horas para despedirme y le pedí a un amigo, Antonio, que me acompañara. Estaba muy agotada. Estaba emocionalmente rota y a pesar de todo todavía tenía que lidiar con los trabajos finales de la universidad. Mientras hablaba con Antonio le confesé que desde hacía días sentía que alguien me seguía, que sentía que me tocaban en la espalda, que me jalaban el cabello de repente, una sensación constante y perturbadora. También le conté del colchón. Muy preocupado me dijo que tenía que hacer una limpia, que realmente alguien estaba conmigo, que incluso él, que no tiene ninguna sensibilidad especial, se daba cuenta. Yo no estaba sola. Intenté hacer una limpia yo sola, pasarme un huevo por el cuerpo, una práctica tradicional mexicana, pero evidentemente no funcionó. Mi hermana entonces me dio el contacto de una curandera que ella conocía por todo lo que he estado estudiando, una verdadera maestra en estos temas. Le llamé, le conté lo sucedido, todos los detalles. Y de nuevo, como cuando se lo conté a mi hermana, la llamada simplemente se cortó. Y cuando intentaba marcarle, mi teléfono parecía no tener señal, no servir. Simplemente no salía la llamada. Esta vez pasaron 15 minutos antes de que ella pudiera devolverme la llamada, cuando yo ya me había cansado de intentarlo. Cuando lo hizo, lo escuché diferente, agitada. Me dijo que había empezado a vomitar incontrolablemente y que se sentía muy enferma. Me preguntó si yo me había sentido así, y le confirmé que me sentía mal, aunque no a ese grado. Fue entonces cuando ella comprendió la gravedad del asunto. Voy a ser clara, Nes. Hay un alma dentro de ti, en pena. Es una mujer, probablemente alguien que se fue con mucha violencia. Tú estuviste en ese lugar, donde ella se quedó, y ahí comenzó a consumir tu energía, sin saber que está muerta. No busca hacerte daño, solo está desesperada, atrapada en una oscuridad que nosotros no podemos comprender. Lloré de miedo y desesperación. No sabía cómo manejar algo así. Como último recurso llamé a mi mamá, quien tiene experiencia en este tipo de situaciones. Ella me propuso hacer un ritual de limpieza a distancia. Preparé todo lo que me pidió: una veladora, un vaso de agua, una planta, incienso y algo que me hiciera sentir protegida. Elegí un cuarzo y un collar. Mi madre me aseguró que sabría qué hacer, que solo debía mantener la calma. Comencé a meditar, respirando profundamente. De pronto caí en una especie de sueño profundo. Sentí como algo pesado se desprendía de mi espalda, como si algo estuviera abandonando mi cuerpo. Dentro de ese sueño vi a una mujer sentada frente a mí. Intenté hablarle, y ella atenta me escuchó. No conozco tu historia ni por qué estás aquí.
Quiero ayudarte a que tu alma encuentre la paz, pero este no es tu cuerpo. Este no es tu lugar. Desde el fondo de mi corazón, te pido que me dejes, por favor. Nunca vi su rostro, pero de alguna forma supe que fue un hombre quien le quitó la vida. De alguna forma supe que se llamaba Teresa y que estaba preocupada por su descendencia. Descendencia. Esa palabra quedó grabada en mi mente. Mientras mi madre trabajaba desde su hogar, contactando arcángeles para ayudarla, todo finalmente llegó a su fin. Cuando desperté, mi habitación se sentía en paz. El cansancio, las náuseas y el miedo finalmente se habían ido. Al recoger mis cosas sentí un abrazo cálido, como si alguien me estuviera agradeciendo desde atrás de mí. Desde entonces siento que algo cambió dentro de mí. A muchos de los lugares a los que voy, termino escuchando susurros, sintiendo presencias que antes no notaba. Fue un final bueno, uno malo, o simplemente un final. Fue casualidad o destino estar en ese cuarto, en ese colchón. Lo dejo al criterio de quienes escuchan esta historia. Gracias por seguir por aquí, comunidad, por ser de esos pocos que llegan hasta este punto del episodio y que buscan de forma casi instintiva esas historias que muchos otros prefieren evitar. Nosotros aquí las escuchamos porque nos gustan, porque de alguna manera nos recuerdan que seguimos vivos. Acabamos de escuchar la historia de Naz y de ese cuarto donde encontró algo, o algo pareció encontrarla a ella, y no quiso dejarla ir. ¿Se imaginan con cuántas cosas no se topan todos los días? ¿Con cuántas historias no se encuentran sin conocerlas? Siempre es importante estar preparados. Uno nunca sabe en qué momento un lugar puede marcarnos así. Puede ser una parada de autobús, un vagón del metro, un pasillo de hotel o de una oficina, una casa en renta que vamos a ver, o incluso un sitio en la calle por el que solo íbamos de paso. Y así, sin darnos cuenta, algo se queda con nosotros. Si ustedes han vivido algo similar en algún lugar que ahora evitan o que todavía les provoca pensar en lo que pasó, compártanlo con nosotros. Pueden enviarlo a mirelatodelanoche@gmail.com. Lo leeremos con atención y quizás forme parte de la siguiente recopilación. Por ahora sigamos, que aún quedan más historias esta noche. Hola comunidad, mi nombre es Jennifer. Soy de Santa Ana, en El Salvador, y esto que voy a contarles sucedió en 2015. Habíamos ido a visitar a mi abuela, que vivía en ese entonces en San Miguel, en un lugar llamado Bolívar, a unas horas de mi casa. La suya era una casa sencilla, en medio de un terreno muy bonito. Atrás estaba el espacio donde hacían tortillas y no muy lejos pasaba una quebrada, de esas con piedras enormes donde la gente a veces lavaba ropa. Ese día recuerdo bien que hizo muchísimo calor. Para tomar agua teníamos que cruzar la quebrada, porque al otro lado había una tubería que daba agua potable, pero en la casa ya no quedaba ni una gota y nos mandaron a buscar. Sin embargo, como niños que éramos, en lugar de hacer caso de inmediato, nos pusimos a jugar y dejamos que se nos fuera haciendo tarde, hasta que se hizo de noche. Cuando pensamos a nosotros ya no nos iban a mandar. Pero entonces salió mi primo, el más grande, a regañarnos por la desobediencia. Para asustarnos un poco y que aprendiéramos la lección, dijo que sí, que él iría a traer el agua, pero que todos iríamos con él. De noche la quebrada era sumamente oscura. Sin linterna no podías ver nada, ni siquiera tus propias manos. Nos agarramos todos de la mano y así avanzamos en la oscuridad. Mi primo llevaba unos cántaros grandes y así cruzamos. Al llegar al chorro de agua empezamos a llenarlos, y fue entonces que escuchamos como si alguien estuviera lavando ropa. A unos metros, junto a un pozo, estaba una mujer vestida de blanco, con el cabello negro cubriéndole la cara. No parecía prestarnos atención. Pero mi prima, la más chiquita, comenzó a acercarse a ella.
Pensó que se trataba de Cecilia, una mujer muda del pueblo que conocíamos de toda la vida, así que empezó a llamarla como podía. Chechi, Chechi. La mujer volteó a verla. Levantó los brazos como para alcanzarla. Yo le dije a mi primo: mira, creo que Ceci quiere abrazar a mi prima. Cuando la volteó a ver, su cara cambió por completo. Nos gritó que corriéramos a casa, que no nos detuviéramos por nada. Yo lo intenté. Empecé a correr en la oscuridad rumbo a la casa, pero en un momento miré hacia atrás. Mi primo estaba jalando a mi prima y la mujer se había descubierto la cara. No sé cómo explicarlo. No era un rostro normal. Era algo muy, muy extraño. Un rostro alargado, muy largo, que definitivamente no parecía ser humano. Salí corriendo lo más rápido que pude. Mi primo venía detrás de mí cargando a mi prima que lloraba. Cuando llegamos a la casa, mi abuela, sin decir nada, nos metió y nos roció con agua bendita. Nos frotó los pies con aceites y plantas y nos puso a rezar. Esa noche todos dormimos juntos, amontonados en una cama. Afuera se escuchaban ruidos, como si algo diera vueltas alrededor de la casa, rasguñando las paredes. No sé si fue sugestión, pero a mí me daba la impresión de que se detenía justo frente a las ventanas, como si intentara asomarse, vernos. Al día siguiente mi primo amaneció con fiebre. No pudo levantarse en varios días. Mi tío fue a buscar los cántaros que dejamos tirados, pero regresó diciendo que no los había encontrado. Yo luego escuché que le decía a mi abuelita, en voz bajita, que sí los vio, pero estaban todos llenos de cabellos muy largos. Tiempo después mis padres dijeron que quizá nos habíamos topado con la ciguanaba, pero yo me quedé con la duda, porque la leyenda que conozco habla de que se le aparece a hombres adultos para engañarlos, para llevarlos a los barrancos. Y esto fue muy distinto. ¿Por qué se le aparecería a unos niños? ¿Por qué se quiso llevar a mi primita? Mi abuela ya no vive allá, se vino con nosotros, y aunque han pasado los años, yo no he querido volver a su casita, ni siquiera para ver cómo sigue. Hola comunidad, espero que estén muy bien. Es un gusto poder escribirles. Desde hace más de un mes me separé de mi pareja de varios años. Ahora vivo sola, en un barrio muy cercano a mi trabajo, en una calle tranquila. O al menos eso es lo que siempre me digo, para no pensar demasiado en lo oscura que se pone por las noches. Le digo tranquila por no decir que cuando cae la noche ya casi no se ve nadie y la calle queda desierta, como si a todo mundo le asustara salir. No hay casi alumbrado y, para ser sincera, sí me da miedo salir tarde. Y no tanto por lo paranormal, sino por la poca gente que hay que se queda afuera. Siempre hay uno o dos tipos en las esquinas, fumando quién sabe qué, bebiendo, mirando a todo el que pasa. Hace unos días empecé a notar algo raro. Cada noche, en algún momento después de las 11, escuchaba rejas sonar a lo lejos. Alguien tocaba en las rejas de las casas. Primero una, luego otra y otra, como si alguien fuera tocando casa por casa. A veces pasaba rápido, otras se quedaba más tiempo en una. No le di mucha importancia, pero sí anduve preguntando. En la tienda no me dijeron nada, solo que ellos ni siquiera vivían ahí. Luego le pregunté a la señora de al lado, que pareció no entender mi pregunta, hasta que una tarde la vecina de enfrente me contestó algo por fin. Es la viejita de las rejas, no te preocupes, pero que está loca y pasa tocando todas las rejas de la calle. ¿Pero quién es?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. No, nadie sabe, nunca habla con nadie. Evitamos salir cuando ella anda fuera. Y eso deberías hacer tú también. No le hagas caso,
Está loca y ya. No vayas a salir cuando anda tocando para que no te la vayas a topar. La primera vez que la vi fue por casualidad. Me levanté a tomar agua en la noche y al pasar junto a la ventana la alcancé a ver. Una mujer muy delgada, encorvada, con un abrigo viejo y el cabello largo y gris, caminando muy despacio, tocando el timbre de la casa de al lado. No parecía ver a nadie, ni buscar respuesta. Solo tocaba como si eso le divirtiera. Con el tiempo empezó a tocar también mi reja, como si supiera que ya vivía alguien ahí. Siempre de noche, siempre con ese toque suave, apenas perceptible, como si no tuviera fuerza. Yo nunca abrí, por supuesto, pero cada vez que pasaba sentía que se quedaba un momento más frente a mi puerta. La semana pasada hubo un apagón en la colonia. La calle quedó completamente a oscuras, o bien todavía más oscura que de costumbre. Eran casi las 11 cuando escuché el primer golpe en una cerca de reja unas casas más allá. Luego en la otra, más cerca. Y otra. Se venía acercando. Esta vez mi corazón empezó a latir muy fuerte. Cuando finalmente tocó mi reja me quedé inmóvil. La oscuridad me ganó y con mucho cuidado me acerqué a la mirilla de mi puerta. A 2 metros de la reja hacia la calle. Así de cerca estaba yo. Estaba ahí. Ella, justo enfrente. Su rostro apenas visible. La luz tenue de la calle apenas iluminaba su piel pálida y su cabello enmarañado. No sonrió. No hizo ningún gesto extraño. Solo... No sé si me van a creer, pero solo dijo mi nombre. Alexa. Alexa. Lo susurró, pero con una claridad que me heló por dentro. Me alejé de la puerta intentando no hacer ruido. Me escondí detrás del sillón esperando que se fuera. Pero entonces escuché su voz otra vez, más baja, casi pegada a la madera, como si se hubiera brincado la reja y estuviera detrás de la puerta. Al menos así la escuchaba. Ya sé que estás ahí. No recuerdo en qué momento dejé de escucharla. No recuerdo si volvió a tocar mi reja u otra más calle abajo. Solo sé que pasé el resto de la noche sin moverme, mirando la puerta, esperando que no entrara. Desde esa noche no he vuelto a escuchar las rejas en toda la calle, pero por alguna razón eso no me tranquiliza. Soy Eric, y el espacio de esta noche está dedicado a ese lamento que ha helado la sangre de generaciones. Hemos recibido una gran cantidad de relatos de encuentros con La Llorona y otras entidades inexplicables. Sin más preámbulo, escuchemos la voz de nuestra audiencia. Historia 1. El lamento en la frontera Eric. Nuestra primera historia nos llega desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un suscriptor nos comparte la inquietante experiencia que vivió una noche mientras la ciudad dormía. Él nos cuenta lo siguiente. Yo vivía en un fraccionamiento privado llamado Praderas de los Oasis. Una de esas noches, cerca de las 2:30 de la madrugada, me disponía a dormir. Había sido un día largo, terminando un trabajo para la universidad. Entré a mi cuarto tratando de no hacer ruido, pues comparto la habitación con mi hermana y ella ya dormía. Justo cuando estaba por quedarme dormido, un llanto desgarrador de una mujer me despertó. Era un sollozo triste y continuo. Me asomé por la ventana, pero la calle, a pesar de estar bien iluminada, estaba completamente vacía. Lo extraño
era la claridad del sonido. Juraría que provenía de la puerta de mi casa. No le di importancia, pero el llanto se intensificó. Ya no era tristeza, ahora eran alaridos de puro dolor. Me pegué a la ventana de nuevo, pero no había nadie. El sonido era tan potente que sentía cómo vibraban los cristales. Se me erizó la piel y un miedo paralizante me invadió, mientras los perros de todo el vecindario ladraban frenéticamente. Después de unos 15 minutos, los lamentos comenzaron a alejarse. Al día siguiente, nadie en mi casa había escuchado nada. Fue entonces cuando recordé la vieja leyenda. Cuando escuchas su lamento muy lejos, es porque en realidad la tienes justo a tu lado. Historia 2. El eco en la zona de los volcanes. Mi nombre es Eric y esto me pasó cuando tenía 12 años. En aquel entonces vivía en una pequeña casa en las afueras de la Ciudad de México, muy cerca de esa majestuosa y a veces intimidante zona de los volcanes. Quienes conocen el área saben que las noches allí son diferentes. El aire es más puro, más delgado, y el frío tiene una cualidad especial. Un frío que se siente antiguo y que parece venir directamente de las faldas de esas montañas dormidas. Aquella noche, como muchas otras, estaba en mi cuarto jugando videojuegos con mi hermana mayor. La consola era nuestro tesoro y también la principal fuente de nuestras discusiones. No recuerdo exactamente por qué empezamos a pelear. Probablemente por alguna tontería sobre quién llevaba más tiempo jugando. Pero la discusión escaló rápidamente. Las palabras se volvieron hirientes, como solo pueden serlo entre hermanos. El coraje fue tal que ella, en un arrebato de furia, apagó la consola de golpe y me dijo que no me soportaba más, que prefería dormir en cualquier otro lugar antes que compartir el cuarto conmigo. Y cumplió su palabra. Tomó su almohada y se fue a la habitación de mi madre. En mi orgullo infantil me sentí victorioso. Genial, pensé. La habitación para mí solo. Me estiré en mi cama, disfrutando del espacio extra, sintiéndome el rey de mi pequeño castillo. Apagué la luz y me dispuse a dormir, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, sin saber que había cambiado la presencia familiar de mi hermana por otra, mucho más antigua y aterradora. Horas más tarde, ya en la profunda madrugada, algo me despertó. No fue un ruido, fue el frío. Pero no era el frío normal de la región al que estaba acostumbrado. Este era un frío anormal, un frío pesado, denso, que parecía tener sustancia y se metía en los huesos de una forma dolorosa. Me senté en la cama temblando. La ventana estaba cerrada, pero la sensación era como si una puerta al mismísimo invierno se hubiera abierto dentro de la habitación. Me levanté, tropezando en la oscuridad, para buscar otra cobija en el armario. Fue al hacerlo que lo sentí. Una opresión en el ambiente, una pesadez que hacía que el aire se sintiera espeso, difícil de respirar. De vuelta en la cama, arropado hasta las orejas, comencé a escuchar un sonido. Al principio era casi imperceptible, un lamento muy lejano, tan débil que pensé que era el viento silbando entre los árboles. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era mi imaginación, producto del frío y de la soledad. Pero el sonido no se detuvo. Al contrario, comenzó a acercarse, lentamente, metódicamente. Lo más aterrador no era solo que se acercaba, sino que empezó a cambiar. Adquirió una especie de eco antinatural, un eco que no tenía sentido en el espacio abierto de la noche. Era como si el lamento rebotara en las montañas, en las nubes, en el cielo mismo. En ese momento, todo el escepticismo infantil se hizo añicos. Comprendí de qué se trataba. Eran las historias que contaban los abuelos, las leyendas susurradas junto al fuego. Era ella. El pánico me invadió por completo, una ola helada que me dejó petrificado. No podía moverme, no podía gritar.
Mi único instinto fue esconderme, como un niño pequeño. Me metí bajo las cobijas, tapándome la cabeza, creando una frágil fortaleza de tela contra el horror que se cernía afuera. Rezaba en mi mente, repetía una y otra vez las oraciones que mi abuela me había enseñado, pidiendo protección. El lamento continuó su avance, hasta que sonó tan cerca que parecía estar justo al pie de mi ventana. Luego, tan abruptamente como empezó, se fue alejando. El eco se desvaneció, y un silencio absoluto, más pesado y aterrador que el propio llanto, se apoderó de la noche. Contuve la respiración escuchando el latido frenético de mi propio corazón. Creí que había terminado. Pero ese silencio fue solo el preludio de lo peor. De la nada, un grito desgarrador, un alarido de pura agonía, explotó en el patio de mi casa. No estaba lejos, estaba ahí. Ese grito rompió mi parálisis. El terror me dio la fuerza que no tenía. Salté de la cama y corrí sin mirar atrás, atravesando el pasillo oscuro hasta la puerta del cuarto de mi madre. Entré de golpe. Mi hermana se despertó sobresaltada, pero mi mamá, somnolienta y confundida, intentó calmarme. «Son cosas tuyas, Eric», me dijo. «Ya deja de ver tantas películas de terror». Sus palabras buscaban ser tranquilizadoras, pero su rostro cambió en el instante en que, a lo lejos, el lamento volvió a escucharse, débil pero inconfundible. Su escepticismo se desvaneció y fue reemplazado por el mismo miedo que se reflejaba en mis ojos. Nos miró a mi hermana y a mí, y con una voz temblorosa nos dijo: «Vengan, súbanse a la cama». Esa noche, los tres nos quedamos abrazados, rezando en susurros, mientras afuera, el llanto de la Llorona se perdía lentamente en la inmensidad de la noche y en el frío de los volcanes. Historia 3. La aparición del vestido negro. Era un jueves. Recuerdo bien el día porque sentía el peso de toda la semana escolar encima. El cansancio se acumulaba y solo pensaba en llegar a casa. Sin embargo, tenía una clase extra, un curso de regularización que terminaba bastante tarde, pasadas las 7 de la noche. Al salir, el cielo ya estaba oscuro y una compañera, con la que me llevaba bastante bien, me pidió que la acompañara a su casa. Su voz sonaba un poco nerviosa por la hora, y aunque yo estaba agotado, su insistencia me convenció. No podía dejarla ir sola. Caminamos por las calles concurridas de la ciudad, un trayecto de unos 30 minutos. La conversación fue amena. Hablamos de los exámenes, de los profesores, de planes para el fin de semana. Era una caminata normal, de esas que tienes miles de veces. Al llegar a su portal, justo cuando me despedía, el cielo se rompió. Una lluvia torrencial comenzó a caer de la nada, como si una cubeta de agua se hubiera vaciado sobre nosotros. Ella me insistió en que pasara, al menos hasta que la lluvia se calmara. Acepté. Su casa era un refugio cálido y acogedor contra la tormenta de afuera. Adentro solo estaba su hermano menor, jugando en la sala. Me contó que sus padres trabajaban hasta tarde y no llegarían antes de la medianoche. Para pasar el tiempo, pusimos una película. Entre la trama, las risas y la comodidad del sofá, perdí por completo la noción del tiempo. Cuando miré el reloj, me di un susto. Eran casi las 10:30 de la noche. Me despedí a toda prisa. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero persistente. El camino de regreso a mi casa se sentía completamente diferente. Las calles, que antes bullían de vida, ahora estaban extrañamente vacías. La lluvia había ahuyentado a la gente. Mientras caminaba, me percaté de un silencio antinatural, un silencio sepulcral que ni siquiera el ruido de la ciudad lograba romper. No pasaban autos, no se escuchaba a nadie. Solo el sonido de mis propios pasos sobre el asfalto mojado, reflejando las luces amarillentas de los faroles. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho.
Para intentar ahuyentarla, saqué mis audífonos y puse música a todo volumen, creando mi propia burbuja de sonido contra el silencio opresivo. Habrán pasado unos 15 minutos, ya estaba a mitad de camino. La música sonaba fuerte en mis oídos, pero aún así, algo la atravesó. Fue un grito, agudo, prolongado y lejano. Me detuve un segundo. ¿Lo había imaginado? Lo atribuía a algún sonido de la canción o a un gato en la distancia. Seguí caminando, pero la sensación de inquietud se había transformado en una alerta. Casi de inmediato sentí cómo la temperatura descendía bruscamente. Un frío helado, húmedo, me envolvió, un frío que nada tenía que ver con la lluvia. Me abracé a mí mismo, apresurando el paso. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esta vez no había duda. Me arranqué los audífonos. El grito era más claro, más cercano, y estaba lleno de una angustia que no era humana. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Un instinto primario me decía que me estaban siguiendo. Me armé de valor y volteé, esperando ver a alguien, cualquier cosa, pero la calle estaba completamente desierta detrás de mí. Solo las luces de la ciudad parpadeando sobre el pavimento mojado. Miré mi reloj. Casi las 11. Y sentí, inexplicablemente, que el camino a casa se había hecho más largo, como si estuviera caminando en círculos. Seguí avanzando, casi corriendo, con el corazón martillándome en el pecho. Y entonces, la vi. A unos 20 metros de mí, bajo la luz de un farol, estaba parada en medio de la calle. Era la figura de una mujer. Llevaba un vestido negro, largo y antiguo. Pero no estaba parada. Estaba levitando a centímetros del suelo. Su largo cabello negro le caía sobre la cara, ocultando por completo su rostro. Me quedé inmóvil, congelado en el sitio. Quería gritar, quería correr, pero mis piernas se negaban a obedecer, como si estuvieran hechas de plomo. Esa figura comenzó a moverse hacia mí, deslizándose por el aire sin hacer el más mínimo ruido. Estaba completamente paralizado, viendo cómo se acercaba, sintiendo que mi fin había llegado. En ese momento de terror absoluto, un recuerdo de mi abuela vino a mi mente. Su voz tranquila y sabia diciéndome: si alguna vez sientes que algo malo te puede pasar, reza, hijo. La oración es tu escudo. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar en mi mente, balbuceando todas las oraciones que conocía, una y otra vez, con la desesperación de un náufrago. No sé cuánto tiempo estuve así, segundos, minutos, una eternidad. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, ya no había nada. La calle estaba vacía de nuevo. No esperé un segundo más. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que llegué a la puerta de mi casa. Entré y me derrumbé en el sillón temblando. Al día siguiente, con el valor que da la luz del sol, le conté a mi madre lo que había pasado. Escuchó mi relato en silencio, con una expresión sombría. Y cuando terminé, su respuesta me heló la sangre mucho más que el frío de la noche anterior. Me dijo que, hace muchos años, en esa misma calle por la que yo había caminado, una mujer fue atropellada por un conductor ebrio que se dio a la fuga. Murió allí mismo, sola y en agonía, y desde entonces su alma en pena vaga por ese lugar, buscando algo que nunca encontrará, apareciéndose siempre antes de las 11 de la noche. Historia 4. Atrapados por el llanto. Aunque nací y crecí en Tijuana, gran parte de mi familia es de un pequeño pueblo en Michoacán, un lugar de esos que parecen detenidos en el tiempo, con calles empedradas, casas de adobe y un cielo nocturno tan despejado que podías ver hasta la última estrella. Cada 2 años íbamos de visita. Para mí, a los 12 años, era la mayor aventura. El pueblo era nuestro reino. Una calle entera estaba habitada exclusivamente por mis tíos, primos y abuelos. Éramos una legión. Esa semana de verano había sido perfecta.
Días de explorar los alrededores, nadar en el río y escuchar las historias de los mayores. Llegó el viernes. La noche era cálida y el aire olía a tierra mojada y a las flores del jardín de mi tía. Como de costumbre, todos los primos, junto con otros niños del vecindario, estábamos jugando en la calle. Las escondidas era el juego preferido. El barrio era increíblemente seguro. Nuestros padres confiaban en que el único peligro eran los raspones en las rodillas. Jugamos hasta que la noche se hizo profunda. La luna era apenas una uña plateada en el cielo y la oscuridad comenzaba a tragarse nuestros escondites. Decidimos que ya era hora de volver. Estábamos cansados, contentos, caminando en grupo hacia nuestras respectivas casas. Fue entonces, en medio de las risas y los comentarios del juego, que lo escuchamos por primera vez. Vino de la dirección del río, que corría no muy lejos, justo detrás de la hilera de casas. Era un lamento, un sonido largo, triste y desgarrador que cortó el aire de la noche como un cuchillo. Todos nos detuvimos en seco. Las risas murieron en nuestras gargantas. Nos miramos los unos a los otros, con los ojos muy abiertos, buscando una explicación. ¿Qué fue eso?, susurró uno de los más pequeños. Antes de que alguien pudiera responder, lo escuchamos de nuevo. Esta vez un poco más claro, más cercano. Era inconfundiblemente el llanto de una mujer sumida en el más profundo de los dolores. Vi la cara de mi primo mayor, que era de mi edad pero había vivido toda su vida en el pueblo. Su piel se había puesto pálida y en sus ojos vi un miedo que nunca antes le había conocido. «Tenemos que irnos, ya», nos dijo con una urgencia que nos contagió el pánico. No hizo falta decir más. En un instante, lo que era un grupo de niños cansados se convirtió en una estampida de terror. Todos, niños y jóvenes, echamos a correr hacia la casa más cercana, la de mi tío. Entramos en tromba, casi tirando la puerta. Mi tío, que estaba en la sala, se levantó de un salto, alarmado. Sin necesidad de explicaciones, al ver nuestras caras de pánico, cerró la puerta de un golpe seco y corrió el cerrojo. «Nadie sale y aléjense de las ventanas», nos ordenó con una voz grave que no admitía réplica. Afuera, los lamentos se habían intensificado. Ya no sonaban a lo lejos, junto al río. Sonaban como si vinieran del patio trasero, justo al otro lado de la pared. Mi tío nos guió a todos escaleras arriba, hasta su cuarto. Nos metió a todos allí. Éramos 11 personas, apretadas en una habitación que de repente se sentía diminuta, claustrofóbica. Los más pequeños ya habían empezado a llorar, no solo por el sonido de afuera, sino por el miedo palpable que se respiraba adentro. Mi tío intentaba calmarnos. Nos decía con una voz forzadamente tranquila: «No es nada, es solo una señora loca que vive cerca. Le gusta asustar a la gente para que no le roben las gallinas». Pero sus palabras no convencían a nadie. Sabíamos que eso no era una simple broma. El llanto de afuera era demasiado doloroso, demasiado inhumano. Se convirtió en un alarido agudo que parecía atravesar las paredes y clavarse directamente en nuestros oídos. Y entonces, el sonido comenzó a moverse. Lo escuchamos rodear la casa, lento, metódico, como si estuviera buscando una entrada, como si supiera que estábamos adentro. Yo estaba cerca de la ventana, y aunque mi tío nos había prohibido acercarnos, no pude evitarlo. Me arrodillé y me asomé sigilosamente por una pequeña rendija de la cortina. El patio estaba oscuro, pero la débil luz de la luna me permitió ver algo, una sombra. Una figura alta y delgada que se movía con una fluidez antinatural. No caminaba, se deslizaba. Pasó justo por debajo de la ventana, y por un instante se detuvo. Sentí, con una certeza que me heló la sangre, que había levantado la cabeza y estaba mirando directamente hacia mí. No podía verle la cara, solo una masa de cabello oscuro, pero sentí su mirada.
Sentí que sabía que yo estaba ahí, observándola, atrapado. Me lancé hacia atrás, ahogando un grito. Me acurruqué junto a mis primos, temblando sin control. El silencio que siguió fue casi peor que los gritos. Un silencio tenso, expectante, donde cada uno contenía la respiración, esperando lo que fuera a pasar. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Finalmente mi tío, que también se había asomado, nos dijo con voz temblorosa: «Creo que ya se fue». Nos ordenó que nos fuéramos a nuestras casas corriendo, sin mirar atrás y en grupos. Esa noche, nadie durmió. Los días siguientes, una regla no escrita se impuso en el pueblo. Antes de las 8 de la noche, todos los niños debían estar dentro de sus casas. Nadie volvió a jugar hasta tarde. Con el tiempo, cuando crecí, até los cabos y entendí perfectamente lo que mi tío intentaba hacer. Su historia de la loca del pueblo no era más que un intento desesperado por proteger nuestras mentes infantiles de la aterradora verdad. Lo que nos acechó esa noche, lo que nos atrapó en esa habitación, era sin duda alguna La Llorona.